El aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro extremo del mundo. Edward Lorenz. La esencia del caos. Corre el año 2020. Tiempos de pandemia, encierro y exceso de tiempo libre. En una era donde muchos, atrapados entre cuatro paredes, encontraron consuelo en Internet. Y en hacer estupideces. Es aquí donde comienza nuestra historia, con nuestro peculiar protagonista. Dumentio. Me encanta ser blanco. Crítico de animación, comentarista con pretensiones filosóficas, y con una creciente simpatía por ideologías cuestionables, que harían llorar a un profesor de historia. Y como en Internet siempre hay alguien más raro que tú, un grupo llamado Los Tempestistas lo invitaría a su famoso, o infame, podcast, El Fachocast. Imagina un grupo de nazbols tercermundistas, anarquistas de Wikipedia, satanistas de TikTok y duguinistas de foro, todos encerrados en el mismo grupo de Telegram. Se autodenominan agentes del caos y, según teorías que nadie pidió, eran financiados por Alexander Dugin, o al menos por su primo el de Uzbekistán. Su estrategia para atraer adeptos: femboys con banderas raras. Sí, lo que acaban de oír. Dumentio, ingenuo, aceptó la invitación al podcast esperando encontrar una especie de círculo de nazis elegantes como los de Indiana Jones. Pero en lugar de eso, se topó con un puñado de nazbols fumados. Y cuando intentaron reclutarlo para su cruzada ideológica, Dumentio, incómodo y confundido al escuchar sus delirios entrecortados por el lag del micrófono, decidió tomar la primera y única decisión sensata en su vida. Salirse en silencio del directo y nunca volver. Gracias a la aparición de Dumentio en el Fachocast, muchos empezaron a prestar atención al contenido nazbol autista, promovido por los tempestistas, y sorprendentemente, o trágicamente, no pocos terminaron simpatizando con esta ideología tan nefasta. Pero como era de esperarse, la expansión de estas ideas tan peculiares no cayó bien en todos los sectores. Uno de los más alarmados fue un usuario conocido como Nifty, quien al ver cómo las ideas de los tempestistas se esparcían como variante del COVID ideológico, decidió actuar. Contactó a Dumentio y, juntos, reunidos en el servidor de Discord llamado Camelot, trazaron un plan maestro para frenar la propagación de esta epidemia política. Según ellos, los nazbols no solo querían corromper a los fachos y convertirlos en comunistas con estética femboy satanista, sino que además eran parte de una conspiración aún mayor, presuntamente financiada por la CIA, los masones, y, por supuesto, los judíos. Porque ningún delirio está completo sin culpar a los clásicos. Así comenzó su legendaria, y ligeramente homoerótica, cruzada gay contra los nazbols. Una campaña cuyo objetivo era exponer a estos infiltrados y lograr que dejaran de ser tomados en serio en la comunidad facha de Twitter. Sí, así de ridículo como suena. Y ahora, por fases. El primer movimiento de esta ofensiva fue entrevistar a Torren, un exmiembro de Atomwaffen, grupo neonazi también conocido como la banda de frikis con pistolas y traumas paternales. En esa entrevista, denunciaron tanto a Atomwaffen como a la supuesta infiltración nazbol/femboy que, según ellos, había corrompido al grupo desde dentro. Explicaron cómo esta mezcla explosiva de memes, satanismo y geopolítica delirante terminó por desintegrar al grupo, contaminado por influencias como la O9A, Order of Nine Angels, y su eterna obsesión con Dugin. La entrevista fue publicada por Dumentio en su canal de BitChute, porque claro, ¿dónde más? Tras esa exposición, pasaron a la segunda fase. Atacar directamente a la O9A, descrita por ellos como un grupo nazbol satanista financiado por Dugin, y responsable de toda la degeneración ideológica en el mundo facho online. Obviamente, el siguiente objetivo era claro. Los tempestistas. Quienes, según la cruzada, no eran más que la versión hispana de la O9A, con menos presupuesto pero más autismo. Para amplificar su campaña, crearon un hashtag en Twitter, con la esperanza de viralizar su guerra santa contra los nazbols y generar suficiente presión social como para borrarlos del mapa ideológico. Así fue como Dumentio y Nifty lanzaron su ofensiva definitiva. Una operación quirúrgica de memes, hashtag, vídeos y denuncias contra el temido grupo de los nazbols y sus miembros. Lo que no sabían, era que acabarían metiéndose con el grupo equivocado. Mi grupo. Nazbolange.
Antes de que salten a los comentarios con Ay, que este tipo es Nazbol. aclaremos algo. No. No soy Nazbol. Y mi grupo tampoco. Nazbolange fue, ante todo, un grupo de shitposting político, cuyo ambiente en sus inicios era hasta cierto nivel caótico por cómo cada miembro del grupo poseían ideologías distintas entre sí. Habiendo de todo un poco. Libertarios, marxistas, católicos integristas, paganos, anarcocapitalistas, conservadores tercermundistas y hasta un par de furries perdidos. Pero entre tanta demencia, reinaba una extraña paz. Incluso teníamos nuestro propio Out of Context, donde documentábamos momentos legendarios del grupo como si fuéramos una secta con un archivo histórico. Ahora bien, si nadie en el grupo era Nazbol, ¿por qué carajos nos llamábamos Nazbolange? Para entender eso, hay que remontarse a los orígenes. A un personaje legendario. Tripolowski, a.k.a. Tripo. Tripo era un usuario guatemalteco con ideología de extrema izquierda. Pero no cualquier izquierda. Era un marxista-leninista internacionalista, que apoyaba la independencia de Cataluña sin tener la menor conexión con ella, y que soñaba con liderar una revolución sangrienta en Latinoamérica para instaurar una dictadura con él como comandante supremo del pueblo. Y sí, Tripo era un payaso. No entendía nada de lo que defendía, confundía a Marx con Groucho, y cada vez que alguien lo contradecía, lo mandaba directo a su lista negra, que probablemente tenía más nombres que su lista de amigos. Pero por eso mismo, se volvió brevemente famoso en Twitter. Pero como meme viviente. Los fachos se lo tomaban como su bufón personal, y eventualmente lo invitaron a un servidor llamado El Sumidero, básicamente un zoológico digital para ver qué estupidez soltaba Tripo ese día. Y claro, Tripo aceptó. Allí conocería a dos personajes. Trico y el Vasco, quienes serían su versión de Obi-Wan y Yoda, pero con memes de Franco y Stalin. Fue Trico quien le introdujo a la ideología Nazbol, una combinación entre comunismo y fascismo que suena como a broma de mal gusto. Tripo, con su usual falta de criterio, se enamoró. Pasó de comunista a Nazbol sin pensarlo dos veces. Y luego, por si fuera poco, también se hizo falangista. Porque Tripo era así. Cada semana se reinventaba como si fuera un Pokémon político. De ahí Tripo creó el concepto de nazbolancismo. Un intento completamente absurdo de unir a comunistas y fascistas contra un enemigo común. El Globo Homo. Y así Tripo crearía el glorioso y delirante grupo Nazbolange. Yo, como buen admin del servidor sumidero, fui arrastrado al grupo. Al principio hubieron peleas ideológicas, insultos cruzados y acusaciones de herejía. Pero al final, se forjó entre todos los miembros algo parecido a la camaradería a pesar de sus diferencias. O al menos una convivencia estable basada en insultos amistosos y teorías imposibles. Nazbolange se convirtió en un nido de autismo político glorioso. Creamos hasta nuestra cuenta de Out of Context para inmortalizar aquellos momentos más estúpidos del grupo, como cuando Tripo metió al grupo a una mujer nazi para hablar de esoterismo, nazismo místico y de que Dragon Ball era una metáfora del Tercer Reich. O cuando esa misma mujer terminó huyendo despavorida del grupo porque le tenía miedo a los aliens, y Tripo se la pasaba spameando imágenes de nazis alienígenas cada vez que ella entraba al chat, solo para molestarla. Pero sin embargo, como todo en esta vida, lo que tiene un comienzo, tiene un final. A pesar de haber fundado Nazbolange y autoproclamarse líder supremo del grupo, la realidad era otra. Nadie dentro del grupo soportaba a Tripo. Así que un día Trico y yo decidimos fundar un nuevo Nazbolange. En donde invitamos a todos los miembros, menos a Tripo. Así, sin más, su Nazbolange original murió en el olvido. Mientras tanto, en el servidor del sumidero, las cosas no iban mejor para Tripo. El Vasco, con paciencia casi misionera, le explicó los fundamentos del nacionalsocialismo, advirtiéndole que esa ideología no era para él. Porque, bueno, Tripo es un indígena. Detalle menor para algunos, pero un obstáculo gigantesco si tu objetivo es ser el próximo Führer. Pero Tripo, en su infinita capacidad para ignorar lo obvio, decidió volverse nazi de todas formas. Sí, un indígena autoproclamado ario. A los 5 minutos ya estaba atacando al único judío del grupo, como si eso le diera puntos en algún ranking imaginario de pobreza racial y nazismo. En paralelo, empezó a simpear durante meses a una transfascista en el servidor, convencido de que era una mujer cis. Pero cuando descubrió que era trans, la bloqueó al instante. Una reacción tan madura como un berrinche de secundaria. Después de aquello, Tripo alcanzó un nuevo pico de delirio. Comenzó a creerse ario de verdad. No es broma.
Empezó a hablar de su supuesta superioridad racial, de sus cabellos dorados y ojos azules, mientras su rostro real tenía forma de vasija azteca. Sus ataques contra el judío del servidor se volvieron cada vez más intensos y desagradables. Mientras al mismo tiempo, seguía sosteniendo ser ario. Hubo un punto en donde su desasociación de la realidad fue tan grande que decidió hacerle al judío una videollamada para insultarlo en vivo, olvidando Tripo por completo que él no tenía ni un solo rasgo ario. No hace falta explicar cómo terminó eso. Es un latino. Y hay que estar muy orgulloso de ser latino. Pero este tipo se cree blanco, con esa cara de indio. Tras descubrirse la verdad de Tripo y de cómo mintió con su raza, inmediatamente Tripo volvió a ser el hazmerreír de Twitter facho. Incluso Mark Argent 1878, también conocido como Queenslandero Santiago Lagio, ¿recuerden este nombre?, quien en su día fue el lorcau de los fachos, se sumó al Festival del Escarnio y empezó a burlarse de Tripo. Y por si fuera poco, Seclos, usuario que en este video se le conocerá bajo el nombre de Commander, por petición suya, empezaría a dedicarle una serie de memes y burlas a Tripo en sus cuentas gimmicks. Mientras todo esto ocurría, Triku decidió hablar con Tripo para hacerlo entrar en razón. Sin embargo, Tripo se negó y decidió atacar a su maestro, acabando Tripo totalmente humillado y derrotado. Tras estos hechos, Tripo desaparecería de Twitter y se iría a refugiar en las sombras de Telegram. No sin antes jurar solemnemente que un día volvería para vengarse de todo Nazbolanshi, sobre todo, de su ex-mentor y ahora archienemigo, Triku. Poco se sabe de Tripo tras su exilio. Más cuentan los rumores que en esas épocas, se infiltró de nuevo en Nazbolansh usando una multicuenta, contrató a una prostituta para hablarle de fascismo, y que además de ello intentó robar un banco para conseguir el dinero suficiente para pagarle a un hacker que pueda robarse nuestras cuentas. ¿Se acuerdan de Lagio? Sí, ese espécimen que odia a los perros. Si no lo conocen, no se preocupen, que acá les resumo quién es. Lagio es un lorcau argentino de extrema derecha, neonazi, pagano, supremacista blanco que suele organizar peleas a golpes con usuarios de Twitter para zanjar discusiones. Sí, lo oyeron bien. Pero si algo lo inmortalizó fue su legado filosófico tuitero más legendario: el antiperrismo. Según Lagio, los perros son una plaga y deberían ser erradicados. Porque evidentemente, el verdadero enemigo de Occidente no era el marxismo cultural, ni el globalismo, sino el caniche toy. Pero Guara, ¿por qué hablamos de este sujeto? ¿Cuál fue su rol en esta tragicomedia virtual? Bueno, Lagio era la figura central de los fachos neonazis argentinos en Twitter por aquel entonces. Su grupo mantenía un conflicto constante con otros fachos, especialmente con los seguidores de Dumentio conocidos también como Duntars. Lagio afirmaba que los Duntars eran todos marrones, incels y fracasados. Que tampoco es mentira. Durante uno de estos enfrentamientos, muchos Duntars tomaron la decisión de autodoxearse, sí, voluntariamente, en un intento de intimidar a Lagio, cuya mayor debilidad era el carecer de mandíbula. De este despropósito emergió el glorioso trend del Mandíbula Challenge, que más tarde a los Duntars les pasaría factura. En dicha pelea también intervendría un viejo conocido de nuestro grupo, el Commander. Este sujeto odiaba tanto a Lagio que decidió unirse temporalmente a los Duntars, que lo atacaban solo para darle la contraria. Mientras tanto, en Nazbolansh, un usuario llamado Alejandro se burlaba constantemente de él por su eterna pelea con Lagio. Esto no le hizo ninguna gracia, y el Commander en respuesta empezó a maquinar su venganza. Y, da la casualidad que, justo en ese momento, los Duntars estaban planeando su gran cruzada contra los Nazbols. El Commander, aprovechando la situación, habló con Nifty y le dijo que nuestro grupo, Nazbolansh, estaba vinculado al tempestismo, el movimiento que Nifty más odiaba. Para convencerlo, le envió una captura sacada de nuestro Out of Context, manipulando el contexto para hacerla parecer comprometedora. Nifty, al principio, dudó. Pero tras ver la captura, cayó redondo. No solo se convenció, sino que la publicó en Twitter, iniciando junto a Dumentio la famosa cruzada contra Nazbolansh.
Hace ya tiempo, Trico había abandonado Nazbolanche, cediéndome el ownership, convirtiéndome oficialmente en el propietario del grupo. Fue justo durante ese periodo cuando los conflictos más ridículos empezaron a escalar de forma absurda. Nifty, en pleno brote místico tras su charla con el Commander, se inventó que nosotros éramos Nazbols masones y que habíamos corrompido a Atomwaffen. Así fue como Nifty y Dumentio, acompañados por una horda de Duntards, comenzaron a atacarnos, acusándonos de ser masones satanistas pagados por la CIA para destruir el fascismo latinoamericano. Sí, tal cual. Al principio intenté resolver el asunto dialogando pacíficamente, pero era imposible. Los Duntars estaban en un nivel de esquizofrenia tan profundo que rechazaban cualquier intento de conversación. Preferían seguir esparciendo sus delirios antes que pensar con lógica. ¿A quién les recuerda esto? Ejem. A los Dumposters. Como Dumentio y sus Duntars se negaban a resolver el conflicto hablando, decidimos pasar a la ofensiva. Fue durante todo este caos, que el Commander, sí, el que inició todo este desmadre, decidió traicionar a los Duntars. Se infiltró en su servidor y nos pasó capturas de sus planes, además de contarnos lo que decían en llamada. Fue justo cuando los Duntars estaban organizándose en una llamada para atacarnos que nosotros decidimos darles un pequeño susto. Les hicimos saber que sabíamos todo lo que estaban planeando. Resultado. En el server Camelot entraron en modo paranoia y comenzaron a banear a medio mundo. Mientras tanto, la pelea seguía activa en Twitter. No se llegaba a ningún lado, así que, harto de Nifty, decidí baitearlo para que se expusiera solo, retándolo a peleas IRL y demás provocaciones. Nifty, intentando intimidarme, empezó a soltar datos personales y exagerar sobre sí mismo, como si fuera un villano de anime. Pero todo se salió de control cuando nos mandó un audio, a mí y a una multicuenta de Lizarsi llamada Falange Negra, donde Nifty narraba su plan maestro para destruir a la malvada logía de shitposters Nazbols. Sí, este famoso audio que se ha usado hasta el cansancio. Oye, hermano, mire, yo te lo voy a decir, esto es personal. O sea, el Atomwaffen iba a ser un grupo excelente. No obstante a eso, el Atomwaffen iba a ser uno de los que iba a abrir la insurgencia fascista en Sudamérica. Tanto que el movimiento del anticuerdo dominicano iba a ser un movimiento insurgente y no un movimiento, vamos a decir, cívico como es ahora. Iba a ser un movimiento insurgente en el cual el Atomwaffen y el anticuerdo se iban a ayudar. Por eso es que me molesta. ¿Tú sabes lo que conllevar 3 putos años de planes para que se vayan a la puta mierda por unos malditos estúpidos satanistas de mierda que lo que fueron de seguro contratados por la maldita CIA? No, loco, esa vaina duele. Mira, por eso es que yo estoy así. A mí me molesta realmente tener que buscar ayuda de, vamos a decir, personas como Doom, porque a mí no me gusta Dumentio. Y me da un cringe asqueroso lo que sería la persona que se pone mi foto de perfil de anime y andan como larperos diciendo que son fascistas y no son fascistas nada. Pero yo me estoy volviendo, yo estoy utilizándolo a ellos para ver si coño no pasa la misma mierda de nuevo. No quiero que pase otra vez. Mientras tanto, Tripolowski, que estaba observando todo desde una multicuenta infiltrada en Nazbolanche, empezó a preparar su venganza. Paralelamente, los Duntars descubrieron que el traidor que nos pasaba toda la información era el Commander. En respuesta, un Duntard llamado Fash Prime comenzó a burlarse del doxxeo del Commander, lo que provocó que varios otros se le unieran en su contra. Esto desató la furia del Commander, quien decidió vengarse. Recordó el Mandíbula Challenge y, en secreto, se alió con los nazbolancistas para contraatacar. Doxearon a los Duntards, raidearon el server de Dumentio con los doxeos de los Duntards y les reportaron las cuentas. De todo esto nació en Nazbolanche el famosísimo meme del sexo ario, una burla directa a Dumentio y a uno de sus Duntards más lamebotas. El ya mencionado Fash Prime. Recordad este nombre, será importante para el siguiente vídeo. Tras el raideo a Camelot y la caída de múltiples cuentas Duntards, los Duntards decidirían contraatacar con más fuerza. ¿Y a quién atacaron? ¿Al Commander? No. A mí. Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do. We do. Who
us off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we do. Who holds back the electric car? Who makes Steve Gutenberg a star? We do, we do. Who robs Kate Bush of their sight? Who rigs every Oscar night? We do, we do. Creyeron que yo había sido la mente maestra detrás del raideo, el doxeo y la caída de cuentas. Una vez más, intenté resolver el asunto hablando, pero Tumentio y sus Duntars siguieron atacando a nuestro grupo, negándose a razonar. Así que reunimos todo el material que habíamos recopilado sobre ellos, incluyendo el ya mencionado clip de Nifty, y nos preparamos para soltarlo todo. En ese hilo incluimos capturas de Nifty, donde supuestamente cazaba pedófilos para matarlos. Pero resultó que no era Nifty, sino un tal Eduardo haciéndose pasar por él, roleando como un justiciero de Discord. Cosa que en ese momento no sabíamos. De ahí nació la narrativa del terrorismo, la cual empezamos a difundir. Y lo soltamos todo en el Doom Posting. La gente se lo creyó. Y los Duntards nunca más volvieron a molestarnos. Mientras tanto, Nifty celebraba en Twitter, diciendo que ganó al lograr lo que siempre quiso. En su momento no entendíamos a qué se refería. Pero tras haber hecho las paces con Nifty en 2023, y el haber aclarado la cuestión en Twitter en 2024, podemos concluir con que Nifty baiteó a la Nasvolanche para que lo funaran falsamente, todo con el objetivo de viralizar su caso y así perjudicar tanto a Tumentio como a los tempestistas en un solo movimiento. En resumen, que ya me acabo de recordar en parte. Yo me estaba dando cuenta de que el bardo se estaba apagando porque nada más se estaba volviendo un tiradero de mierda nicho. Y entonces yo empecé a decir, a pensar de que, ¿y si yo me pongo a tirarle mierda también al Doom? Porque el Doom es parte de los weabus y yo estaba en contra de los weabus también. Y hago una pretensión de un audio donde que yo digo que supuestamente voy a fundar una célula del átomo aquí y que todo esto está siendo arruinado de que por los Nazgûls y que mi manipular del Doom realmente no surgió como yo quería. Pero sí, yo hice el audio sin importancia a mi reputación porque a mí me vale verga lo que la gente siempre andaba opinando hasta en esos momentos. Y también me valía verga a qué costo yo iba a llegar a ese objetivo que era, por supuesto, de popularizar a los tempestistas. Porque yo mismo sabía, como tú también sabías, de que ese tipo de gente, si se popularizan y la gente empieza a tirar mierda a lo grande, ellos se cagan. Entonces se le va para la mierda sus grupos. Eso fue lo que efectivamente pasó cuando ellos empezaron a popularizarse. Y bueno, retomando. Tras estos eventos, finalmente hubo paz. ¿A quién quiero engañar? Aquí es donde empieza lo mejor. Luego de la gloriosa victoria de Nasvolanche sobre los patéticos Duntards, el conflicto no terminó. Algunos miembros todavía andaban de pleito con el séquito del Ario de las Américas. Spoiler que ya no es spoiler. Los Nasvolancistas ganan de nuevo y los Duntards acaban nuevamente hiper megado malos. Nada sorprendente. Continuemos. Mientras todo esto pasaba, Tripolowski andaba infiltrado en Nasvolanche. No por nostalgia ni compañerismo, sino por puro odio enfermizo. Cada vez que abría la boca en sus grupitos privados era para decir cómo iba a destruirnos a todos. Un plan maestro de venganza, escrito en crayones. Su oportunidad llegaría unos meses después, cuando se descubriría que el Commander, antiguo miembro de Nasvolanche, había sido el verdadero traidor que provocó la ciberguerra nasvolancista contra los Duntards. Tras su exilio, Nasvolanche acabaría dividido por la falta de miembros nuevos que pudieran reemplazarle. Es entonces que varios nostálgicos empezaron a pedir por el regreso de Tripo. Algunos miembros lo extrañaban, otros lo querían ver arder. La solución: hacer un grupo de Telegram para hablar con él. ¿Qué podría salir mal? Tripo ya no era el mismo. Se había convertido en un Nazgûl esotérico satanista, fanático de foros turbios, y juraba ser la reencarnación de Hitler, Jesucristo y el último avatar de Vishnu.
Sí, todo junto. El resultado de querer hablar con él, Tripo se pelearía con el grupo entero y nos amenazaría de muerte. Pero entonces, Argia, en venganza por todo lo que Tripo le había hecho, realizaría un movimiento maestro. Se infiltraría en los grupos nazis anglos donde Tripo se movía, incluyendo algunos horriblemente turbios, y publicaría su cara de morenazi. Motivo por el cual Tripo entraría en pánico, cerrando su cuenta, solo para volver al rato diciendo que era un agente iraní entrenado por Rusia y que nos iba a exterminar a todos. Incluso dijo que iba a bombardear la embajada israelí, aunque lo único que bombardeó fueron los DMs de Lizardi, con amenazas como: voy a matar a tu familia, y a tu novia también. un auténtico Lord Sith guatemalteco. Lizardi, ya harto de tantas amenazas, decidió responder con una jugada inesperada. Le mandó una foto de su pene. Tripo, al ver el pene de Lizardi, se asustó. Sí. El terrorista esotérico fue vencido por un nepe, pero Tripo aún con esas siguió con lo suyo. Ahora decía que era un hacker y que nos doxearía a todos, mandando links truchos de phishing más falsos que su linaje védico. Fue entonces cuando apareció una entidad divina. Larren, quien también fue partícipe del gran raideo a Camelot. Larren ingresaría a Discord con el único propósito de burlarse y joder a Tripo. Vamos, como cuando uno visita un zoológico. Esto provocaría que Tripo volviera a Twitter con multicuentas para desquitarse, esta vez contra Artemilagio. Pero Nasvolange aprovechó para contraatacar publicando su cara de nuevo y ayudando a los artemistas a desterrarlo de Twitter, y esta vez para siempre. Tras esto, se le ofreció a Tripo un ultimátum de paz, para ver si sus 2 dígitos de IQ le permitían razonar correctamente al menos una vez en su vida. Tripo se negó a la paz, respondiendo con ataques más intensos contra todo nuestro grupo. En respuesta, un hacker negro de nuestro grupo llamado Ryan, no solo lo doxearía sino que además entraría en su dispositivo para descubrir sus oscuros secretos. Descubriendo el horror definitivo. Tripo no solo era un lunático que se cortaba para hacer rituales satánicos, sino que también era un pedófilo. Tenía pornografía infantil en su dispositivo, proveniente de grupos nazis donde se compartía ese contenido aberrante. Desde ese momento, toda Nasvolange junto con Twitter facho lo repudiaron. Incluso los que antes lo defendían, comenzaron a difundir sus datos personales, incluida una foto de su casa para joderlo. Tras estos hechos, Tripo cerraría todas sus redes, exceptuando Discord, donde se escondería cual cucaracha bajo la alfombra, jurando nuevamente que un día volvería por venganza y que nos mataría a todos. Sin embargo, esta vez no volvió jamás. Y así, a finales de año, Nasvolange no solo se alzaría triunfante contra todos sus enemigos como por ejemplo los Duntards, sino que también se libraría finalmente de su enemigo más problemático, Eric von Tripolowski. Comenzando así una nueva era de prosperidad para el grupo. Y no nos olvidemos de lo más importante.
Ah, qué delicioso es el sabor de la paz. Nazbolanche quedó invicta una vez más. Aunque, claro, los conflictos no terminarían aquí. Pues el Commander, tras ser desterrado de Nazbolanche, formaría junto con sus amigos tiempo después un nuevo grupo llamado Mapajuego 93. Grupo que se dedicaría a joder Duntars y Dumposters por igual. Aunque más a los Duntars. Pero esa es otra historia. Gracias por ver el video. Nos vemos en la parte 2, donde les contaré la continuación de esta historia tan hilarante. Y recuerden. Agios Nazbolanche.